como indica nuestra agenda, damos inicio nuevamente al evento y esperamos que hayan disfrutado del almuerzo. Continuando con esta primera conferencia, queremos invitar al escenario. Bueno, antes de invitarlos, les queremos recordar que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y se unan a la conversación digital del Encuentro Nacional de Laboralistas el día de hoy. Para esta ocasión, o para dar inicio a esta segunda jornada, invitamos al escenario al doctor Alfonso Palacios, vicepresidente jurídico de la ANDI, y a la doctora Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI. Ellos nos traen una presentación en la cual van a entrar en el detalle de las principales propuestas de la ANDI sobre la reforma laboral estructural. Adelante, doctores. ¿Está? Listo. Bueno, muy buena tarde. Agradecemos que estén puntuales aquí en el escenario. La idea de esta segunda jornada es iniciarla con nuestra propuesta de reforma laboral, o al menos puntos que tratan de afrontar los principales problemas de lo que consideramos son aspectos estructurales en donde se presentan falencias en el mercado laboral. Como siempre se dice, es más fácil criticar que proponer, y la ANDI no se quiso quedar corta ante este reto y ante esta necesidad de país. De modo que desde siempre, además no es simplemente una presentación académica o una presentación entre amigos, entre un comité que piensa cercano, sino que estos fueron los puntos precisamente que constituyeron el grueso o la columna vertebral de nuestra propuesta de ley que fue presentada cuando recientemente se había presentado la reforma de la propuesta del gobierno, y que fue acumulada junto con la propuesta del gobierno e inició el trámite en el Congreso de la República. Doctora Juliana, ¿alguna introducción que nos queda dar? Una introducción también adicional es que muchos de estos puntos nosotros los llevamos a las mesas de discusión tripartita que creó el Gobierno Nacional a inicios del año pasado. Nosotros no solamente presentamos el contexto económico, el contexto macroeconómico y los principales datos en materia de empleo e informalidad al Gobierno Nacional para que fuese tenido en cuenta como un insumo fundamental a la hora de tomar decisiones, sino que también en todas esas mesas de trabajo en las que participaron personas que hoy nos acompañan aquí, como Mary y Laura, nosotros íbamos presentando propuestas y argumentando con la finalidad de que esa construcción que se pretendía que fuera conjunta, pues incluyera las principales preocupaciones o puntos del sector empresarial. Vale, y entonces sin más preámbulo, iniciamos con lo que fue la propuesta ANDI de reforma laboral. Esta propuesta o esta exposición parte de cuáles son los problemas o el diagnóstico que encontramos a partir de estudios que no son simplemente hechos desde el punto de vista jurídico, sino que son realizados en un campo pluridisciplinar, por ejemplo, con apoyo de sociólogos, por ejemplo, con apoyo de la Vicepresidencia en Asuntos Económicos, y que dieron como resultado dos aspectos o dos problemas principales del diagnóstico, los cuales pretendían ser resueltos, o al menos se proponía fueran resueltos con nuestros puntos de reforma laboral. ¿Qué encontramos cuando nos acercamos al mercado laboral colombiano? Dos problemas principales, y el primero es el desempleo. La tasa de desempleo que, vista en general, ya es preocupante, pero que además, si nos acercamos a aspectos puntuales, como por ejemplo la diferencia de acceso que tienen al mercado laboral mujeres y hombres, resulta ser aún más evidente, aún más de cara esta diferencia, sobre todo los problemas que tienen ciertos sectores de la población que están afectados por determinadas conductas o determinados parámetros de sectores sociales que al final generan desventajas para el acceso al trabajo. Igualmente, si vemos las cifras del DANE, las personas que están buscando trabajo actualmente son menos que las que estaban buscando trabajo en marzo del año anterior, disminuyendo
la posibilidad o la opción de que se vinculen al mercado laboral y por lo tanto de que aumente su posibilidad de generar ingresos que les mejoren sus condiciones de vida. Este 11.3 es preocupante y es uno de los principales aspectos, o es el principal problema o el primer problema, que el diagnóstico, ya el año pasado, ratificado con las cifras que dio este año el DANE, generan preocupaciones y apuntaban a ser resueltos con la propuesta de la ANDI. Y cuando hablamos de una reforma laboral estructural, sin duda es absolutamente relevante hacer un zoom sobre la informalidad, porque la informalidad en nuestro país afecta a más de la mitad de la población colombiana. Como vemos, es el 56.4% la tasa de informalidad que tenemos actualmente a nivel nacional, y en materia de informalidad de género vemos que es casi igual, afecta casi de la misma forma a hombres o mujeres. Aquí no vemos una diferencia muy significativa entre hombres y mujeres. Que es muy importante tener en cuenta la pobreza multidimensional. Aquí no solamente analizamos la pobreza por ingresos, sino el concepto general de pobreza cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos también de ingresos, porque la principal causa de esa pobreza multidimensional en el país, sin duda, es la informalidad. Y este es uno de los elementos claves en los cuales debería enfocarse cualquier reforma laboral. Cómo hacer ese tránsito de la informalidad a la formalidad laboral, que además es uno de los preceptos básicos que hoy impulsa la Organización Internacional del Trabajo en todos los países del mundo. Nosotros desde la ANDI también hemos hecho un análisis muy relevante sobre los costos laborales. Y aquí hagamos, digamos, una pausa para escuchar o tratar de entender por qué en el Gobierno Nacional de forma constante se han dicho en los debates públicos, en las audiencias públicas, que los empleadores lo único que quieren es una reducción de costos y que esa reducción de costos no se traduce en generación de empleo. Y es necesario hacer una pausa porque cuando nosotros hablamos de costos laborales es básicamente porque afecta directamente esa tasa o esa posibilidad de que las personas transiten de la informalidad a la formalidad. Entre más altos son los costos laborales, más se amplía la brecha entre los informales y los formales, y es mucho más complejo, más difícil que un informal quiera volverse un trabajador formal. Tengamos aquí en cuenta también un punto relevante que se ha puesto en la discusión política actual, y es que se dice que la principal causa de la informalidad laboral es que los empleadores son incumplidos, que los empleadores sencillamente no quieren cumplir las normas laborales. Y aquí hay un tema muy relevante: si ese fuese el problema y si el problema es el incumplimiento de los empleadores colombianos, pues la solución no sería una reforma laboral, la solución sería incrementar la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, incrementar la fiscalización que hace el Ministerio del Trabajo de cara a esos empleadores que no quieren cumplir con las normas laborales. Pero aquí la realidad es mucho más profunda, y la realidad de nuestro mercado laboral es que más de la mitad de esos ocupados son ocupados cuenta propia, es decir, aquí ni siquiera estamos hablando de empleadores que no quieran cumplir las normas laborales básicas, no estamos hablando de empleadores que no quieren afiliar a sus trabajadores a la seguridad social o que les parece que esta tasa o esta carga prestacional es demasiado elevada. Estamos hablando de trabajadores cuenta propia que hoy se encuentran en la informalidad porque además es absolutamente compleja desde el punto de vista económico y desde el punto de vista transaccional acceder al mercado laboral formal en Colombia. Hacemos un zoom también aquí en la carga prestacional total, en esos costos laborales que están asociados al salario mínimo, porque impacta la cifra. Actualmente es el 63.4%, y cuando hacemos un comparativo con países de la región, nos encontramos con que Colombia es el país con los costos más altos laborales directos, y eso impacta sin duda nuestra productividad, nuestra competitividad y nuestra posibilidad como empleadores de generar empleos de trabajo dignos y decentes en los términos de la OIT. Este es un punto también muy importante porque en la medida en que se sigan
aumentando costos y sigamos incrementando esta tabla, incrementando este porcentaje, pues vamos a seguir ampliando la brecha entre trabajadores informales y trabajadores formales. En lugar de hacer el tránsito de la economía informal a la formal, lo que estamos haciendo es ampliando la brecha de la informalidad en Colombia. Muy bien. Siendo estos los dos problemas, entonces, la tasa de desempleo y la informalidad, pasamos a ver cuáles son las propuestas, Andy, para solucionar o tratar de influir de forma positiva en el mercado laboral. El proyecto de ley básicamente tuvo 10 aspectos centrales, 10 ejes temáticos que fueron conciliados, fueron concertados, esto sí, dialogados y claramente reducidos o al menos reformados a partir del diálogo que se tuvo con miembros del Congreso y con otros gremios, interesados cada uno obviamente en aspectos puntuales o en determinadas facetas de la regulación que podía afectar efectivamente o de forma especial a sus afiliados. Son 10 medidas que se van a explicar de forma breve obviamente, pero que en conjunto buscaban afectar esos dos problemas que acabamos de ver. La primera son precisamente, como le decía la doctora Juliana, las medidas para un mercado laboral incluyente. Y aquí, ¿qué se buscaba? Básicamente facilitar la posibilidad de afiliarse. ¿A cuál? A todos los regímenes que impliquen seguridad social. Básicamente era facilitar la posibilidad de que un trabajador se convirtiera en un trabajador formal. Esto, esperamos haberlo hecho bien, refleja una idea que tenía el doctor Alberto Chavarría y era le comentaba a Juliana, y ella me lo comentó en muchas ocasiones, tenía este como objetivo de que al final sería chévere ir a almorzar en algún momento y de camino llamar a una ventanilla única, a un número único del gobierno, tal vez un ministerio, tal vez una entidad, una agencia específica para este asunto y decir cuál es el NIT de la empresa, decir cuál es la cédula del trabajador, mencionar cuáles son las entidades de cada una de las prestaciones, de los rubros de prestación social a los cuales se quiere afiliar y que en ese trayecto se pudiera afiliar fácilmente. Esta ventanilla única que proponíamos tenía ese objetivo: unificar trámites de afiliación, transparentar ante quien está interesado en vincular a un trabajador cuál es el proceso para formalizarlo y, sobre todo, centralizar no simplemente la llegada al sistema, sino todas las eventualidades que se fueran presentando dentro de su vida en el sistema. Entonces, ahí se podían pagar o liquidar aportes, ahí se podían realizar procedimientos administrativos que implicaran novedades y también se podía, obviamente, dar de baja al trabajador cuando la relación laboral finalizara. Todo esto a partir de artículos específicos que, por ejemplo, por no mencionarlos todos, pero decían o obligaban a que el gobierno estableciera una ruta para unificar formularios por parte de los diferentes actores que prestaban servicios de salud, servicios de pensión, servicios de ARL y, como no, afiliación a cajas de compensación. Al final, esto que parece ser simplemente una cuestión operativa, resulta ser, y se ha comprobado en países en donde esto se ha unificado, una medida que facilita y, cómo no, incentiva la vinculación formal de los trabajadores, empezando una ruta de protección de derechos para los mismos. Otra de las medidas que nosotros proponemos es el fortalecimiento del empleo formal, y aquí con dos estrategias. Una estrategia más enfocada a la formalización de las empresas, con una simplificación de trámites y de requisitos legales para el ejercicio de las actividades productivas, y otro que es el refuerzo, consiste básicamente en apoyar a los empleadores que demuestren una disminución del 30% semestral de sus ingresos con la finalidad de mantener esos puestos de trabajo formales. Muy seguramente esto les parece similar al PAEF. La diferencia un poco es que aquí nosotros no ponemos un límite de tiempo específico como ocurrió durante la pandemia, pero quisimos retomar este mecanismo porque creemos que ayudó a muchísimas empresas a mantener puestos de trabajo formales, y a eso es a lo que debería dirigirse una reforma laboral. Aquí entonces tenemos dos mecanismos específicos: la entrega del 25% de un salario mínimo por cada trabajador adicional que tenga unos requisitos, esté en situación de discapacidad, sea joven entre 18 y 28 años,
años, o sea, mujer cabeza de hogar, o la entrega del 10% de un salario mínimo cuando se trata de trabajadores a los cuales se les mantiene el empleo formal y que no se encuentran en esas categorías anteriormente mencionadas. Este refuerzo nosotros planteamos financiarlo con recursos del Presupuesto General de la Nación y la entrega y la fiscalización sería a cargo de la UGPP, tal y como lo planteaba el PAEF. El tercer eje de nuestra propuesta de reforma era un programa que era maravilloso y es esta formación permanente que se da a los trabajadores. Lo que buscábamos era precisamente poner a dialogar a quienes están interesados en encontrar capacidades adecuadas para su empresa dentro del mercado laboral. Y era especialmente llamativo porque, si nos permiten, quitaba ese enfoque asistencialista del Estado respecto de sujetos de especial protección, que son desaventajados dentro de la sociedad y a los cuales toca llevar casi que a empujones o, digamos, cargados, asumiendo, como se puede derivar de la expresión, cargas por parte ya sea de los empleadores o del Estado. Aquí no. Aquí, en lugar de ese enfoque asistencialista, lo que se buscaba era cualificar a quien quiere acceder al mercado de trabajo. Y se establecían distintas medidas muy precisas que, al menos como punto de conversación, eran un aspecto o un inicio para un camino de inserción en un mercado laboral de gente que tuviera capacidades adecuadas a las que necesita o acordes a las que necesita el mercado laboral. Se proponían dos aspectos específicos. Se proponía una mesa técnica en donde estuvieran presentes entidades del gobierno como Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Trabajo y, como no, el SENA, integrada también por entidades o instituciones de educación superior e integrada por 2 representantes de gremios. Esta mesa técnica dialogaría y trataría de hacer un proceso permanente, además con ayuda obviamente de software, en donde se determinaran cuáles eran aquellas falencias de capacidades o de formaciones que se encontraban en el mercado laboral y que podían ser suplidas por programas que crearan estas instituciones de educación superior. A partir de lo que concluyera esta mesa técnica, se daban incentivos para que esas instituciones de formación superior que crearan programas destinados a cerrar la brecha laboral tuvieran la posibilidad de facilitar el acceso a esos programas. Por ejemplo, créditos condonables a personas que están en determinados rangos sociales de la población. Y estas medidas, tanto la mesa técnica como las posibilidades o los incentivos para que las instituciones crearan esos programas, se complementaba con una medida a la cual le teníamos, digamos, mucha fe, pero que era bastante difícil de implementar, y era una ruta específica de empleabilidad para aquellas personas que salían de estos programas, como un tailor-made de la empleabilidad. Y precisamente era llevarlos por un camino, no porque son sujetos pobrecitos, no, sino porque ya tienen una voz y una posición negocial distinta debido a la cualificación que este programa planeado les permitió adquirir. Esa era nuestra propuesta respecto de cómo llevar a un trabajador que necesita mejorar sus habilidades o incluso adquirir nuevas dentro del mercado laboral para que no se quedara rezagado y tuviera que ser objeto de programas asistenciales por parte del gobierno. Presentamos también una propuesta sobre protección al cesante y una propuesta sobre el refuerzo al empleo formal. Respecto a la protección al cesante, lo que hicimos fue ampliarlo. ¿Cómo ampliarlo? Nosotros consideramos que también es importante incluir dentro de esta protección al cesante a los informales, con una cotización de un salario mínimo y también con una transferencia económica de un salario mínimo por hasta 4 meses. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué un subsidio adicional? Y aquí lo que nosotros pensamos es lo importante que es crear un subsidio con una ruta adecuada que nos lleve a la generación de empleo formal. Por eso es que había unos requisitos específicos para acceder a este beneficio
era necesario inscribirse en el Servicio Público de Empleo e inscribirse también en todos los programas del subsistema de formación para el trabajo para poder tener esa ruta de empleabilidad. No se trata entonces de entregar un subsidio por entregarlo, sino que las personas informales que quisieran pertenecer y tener acceso a este beneficio específico de protección al cesante debían demostrar la participación en un programa de formación para el trabajo y una ruta de empleabilidad similar a la que planteamos para la propuesta anterior. Esto es un modelo que es muy similar al modelo alemán y muy similar al modelo francés en cuanto a la protección al cesante. Otro de nuestros puntos era la modernización del trabajo a distancia y básicamente tenía el mismo principio de aproximación que el primero que mencionábamos, y es la simplificación de trámites, o la simplificación o unificación de conceptos, la transparentización de la regulación que permita eliminar figuras que algunas veces se solapan o no son claras en su diferencia y crear un solo concepto, diferenciado, especificado de acuerdo a si es permanente, si es extraordinario, si es voluntario, pero siempre tratando de o partiendo de ese acuerdo común entre empleador y trabajador que, de mutuo acuerdo, ambas partes determinan realizar el trabajo a distancia. Y nuestra regulación, además, tenía en cuenta cosas que, claro, nos pusieron problema algunos gremios, pero que creíamos eran válidas dentro de una conversación nacional de interlocutores razonables. Y entonces presentábamos una serie de derechos mínimos que tenía que tener ese trabajador a distancia y que algunas veces claramente corrían a cargo del empleador. Teníamos derechos o mecanismos que impedían, por ejemplo, que se ganara menos cuando se trabajara a distancia que cuando se trabajara en la empresa para trabajos similares. Teníamos un enfoque de género porque sabíamos que esta puede ser una de las catapultas para solucionar precisamente esos problemas específicos de acceso al mercado de trabajo que veíamos cuando veíamos el nivel de desempleo. Teníamos garantía respecto de jornada de trabajo y protección con la desconexión. Teníamos también dentro de nuestra propuesta, y finalmente, esta idea de que se pudiera trabajar incluso estando en otro país, un trabajo de distancia transnacional, por un tiempo, y en donde se dividían o se acordaban cómo se iban a pagar las prestaciones sociales que en todo caso tenía que tener el trabajador, pues estaba regulado o regido por la ley colombiana. Eran puntos que creíamos nosotros iban a facilitar esta forma de trabajo acordada por empleadores y trabajadores en un ámbito o en un contexto de absoluta protección de derechos. Estabilidad laboral reforzada, un tema que hemos estudiado durante tantos años en la ANDI, en particular en nuestro Centro de Estudios Sociales y Laborales. Como saben, llevamos 7 años analizando el tema de la estabilidad laboral y generando propuestas. Justo de esos estudios y de esos análisis surgió esta propuesta y está además muy alineada con todos esos conceptos que nos dio la doctora Marjorie esta mañana. Dentro de nuestra propuesta, entonces, lo que hacemos justamente es proponer una definición para los trabajadores amparados por la estabilidad laboral reforzada, de acuerdo con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de discapacidad. Un punto muy importante que resaltó la doctora Marjorie, que para nosotros, desde el punto de vista de los empleadores, es fundamental, y es ese despido con justa causa o despido con causas objetivas que no se pueden considerar como discriminatorias y que no requieren autorización de la Inspección del Trabajo. Ese tema, además, justamente lo mencionó la presidenta de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia esta mañana y nosotros ya lo habíamos retomado dentro de nuestra propuesta de reforma laboral. Sin duda es un tema clave para la toma de decisiones de parte de los empleadores. Creamos también un procedimiento de autorización para esos casos específicos de desvinculación de una persona en situación de discapacidad, cuando no es compatible con el cargo o cuando definitivamente después de hacer una revisión de todos los cargos de la empresa, pues es absolutamente insuperable. Entonces ahí creamos un procedimiento específico también para esa terminación de contratos de trabajo que sí se va a requerir autorización del Ministerio del Trabajo. Y proponemos también un procedimiento para la reubicación de trabajadores amparados por el Fuero de Estabilidad Laboral Reforzada por razones de salud.
Tengamos en cuenta que hoy está derogada la circular 049, es decir, no tenemos absolutamente ningún lineamiento en esta materia y como en años anteriores lo que estamos viviendo es que de parte de las diferentes direcciones territoriales no se está dando respuesta a las solicitudes presentadas por los empleadores de cara a la terminación de estos contratos de trabajo. Otro de los puntos, y ese es un punto bastante breve y además fue una experiencia que nos quedó de la pandemia y que lamentablemente no se ha seguido y que creemos que puede ser útil para cuando empresas y trabajadores lo consideren adecuado, es una jornada flexible que reúna en 4 días la jornada máxima semanal y que permita ir hasta en 12 horas, obviamente reduciendo constantemente, de acuerdo con la reducción de jornada máxima semanal, que permita agrupar en 4 días a la semana la jornada semanal. Esto es un gana-gana, creemos nosotros, cuando se acuerda, cuando se tiene como fundamento el mutuo acuerdo, pues la empresa tiene un trabajador en su máxima condición de productividad y el trabajador tiene más tiempo para pasar con su familia o en actividades que dedique el tiempo libre. Nosotros también propusimos un capítulo de eliminación o de sustitución de trámites, porque sin duda estamos hoy como empleadores llenos de trámites que son absolutamente innecesarios y que cada vez se están volviendo más complejos, en particular cuando se trata de trámites ante el Ministerio del Trabajo. El primero, y que hoy en día es quizá el más difícil, el permiso para elaborar horas extras. En concepto de la ANDI, esta es una autorización que ya otorga la legislación en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, incluso con unos límites muy claros, un tema que para nosotros es transparente y que sin duda el Ministerio del Trabajo en cualquier momento podría llegar a inspeccionar. Entonces, esta eliminación para otorgar ese permiso para elaborar horas extras es uno de nuestros puntos fundamentales. El segundo, el registro ante el Ministerio sobre la vinculación de un trabajador extranjero, porque ya los empleadores tienen que hacer un trámite lo suficientemente largo y complejo ante Migración Colombia, con la entrega de contrato, con la solicitud de permisos para trabajar de un extranjero. No es necesario tener unos trámites adicionales de cara al Ministerio del Trabajo, porque entre entidades podrían sin duda compartirse esta información. El tercero es la excepción a la autorización judicial de levantamiento del fuero por reconocimiento de la pensión de vejez. Eso no tiene ningún sentido si hay un trabajador sindicalizado que tiene su fuero está forado, digamos, no tiene sentido que después de cumplir los requisitos y estar en nómina de pensionados, el empleador tenga que acudir ante un juez para buscar el levantamiento de ese fuero para poder terminar el contrato con la justa causa. Entonces, esta es una excepción que nosotros también solicitamos. Y el último es la transcripción de incapacidades. Hoy en día para los empleadores se vuelve absolutamente complejo cuando los trabajadores llevan una incapacidad de un médico que no está adscrito a la EPS, porque el empleador además no tiene acceso a la historia clínica de los trabajadores. Este es un trámite que debería ser desarrollado como era antes, directamente por los trabajadores, y entregar al área de gestión humana sus incapacidades debidamente transcritas para que sean tramitadas por su empleador. Y nuestros puntos en laboral colectivo, que fue una de las preguntas además que hizo la OCDE y el gobierno de Canadá en cumplimiento o en verificación del acuerdo que tenemos en materia laboral, nuestro proyecto sí tenía un punto en laboral colectivo y era precisamente el que se había tocado, el que se tocó esta mañana, yo creo que en los dos paneles, en uno más o de forma más puntual y más específica, y es la unidad negocial, y es esta idea de que la negociación dentro de una empresa o dentro de los niveles, dentro de los distintos niveles que se lleve a cabo, sea una sola. Haya una unidad de mesa en donde se presente una unidad o un solo pliego y se acuerde o se logre un solo acuerdo. Esto facilitaría mucho pues el trámite, obviamente, de los conflictos colectivos y nos acercaría a esa idea o ese ideal de diálogo entre sujetos, reitero, es una palabra que me gusta, entre sujetos razonables, que pueden tramitar sus diferencias de forma dialógica y que no necesitan necesariamente acudir a un tercero componedor porque son incapaces de llegar a puntos de acuerdo en sus diferencias. Este capítulo además tiene un único punto, porque aunque inicialmente tenía otros puntos, por ejemplo, y vamos a decirlo claramente, tenía el punto, algunos aspectos, muy por el lado que los mencionaba Santiago esta mañana,
aspectos que podían facilitar en un eventual futuro y por sectores muy específicos, negociación por ramo o negociación colectiva en algunos aspectos mínimos que generaran estándares mínimos dentro de un sector. Por concertación, al final, diferentes gremios dijeron que no les parecía conveniente que nosotros fuéramos los que propusiéramos ese punto, sino que más bien nos sentáramos a la mesa de diálogo a escuchar. Quería mencionar esto porque definitivamente esta propuesta fue una propuesta concertada, una propuesta dialogada, una propuesta que recogió distintos argumentos y en la que después de conversar tanto, además, ya estamos seguros que no tenemos respuestas correctas, sino simplemente unas aproximaciones que pueden ser útiles o eficientes para lo que sí está claro, pues porque lo dice el gobierno, lo dicen las centrales y lo dicen los gremios, los dos problemas graves que aquejan al mercado laboral, que son tasa de desempleo e informalidad. Y finalmente, la propuesta que nosotros acogimos y promovemos, obviamente derivada de la SAC, claramente por el tema de la informalidad, el 80% de la informalidad en el país está en el sector agrario, requieren de unas medidas diferenciales de cara a buscar una mayor protección social de estos trabajadores del campo y por eso esta propuesta lo que busca es crear un contrato agropecuario que funciona como una contratación especial dentro del derecho laboral y se establece la creación de un jornal diario que contiene todas las prestaciones y emolumentos laborales, no se disminuyen los costos para el empleador y lo que se hace es distribuirlo por jornales diarios para que ese trabajador tenga más flujo de caja y para que el empleador de esa forma cumpla con todas sus obligaciones de forma correcta y se transite de forma más simple ese camino de la informalidad a la formalidad. Estos eran los puntos que componían nuestra propuesta de reforma laboral. Se logró presentar como proyecto de ley, fue respaldado por congresistas de 4 partidos diferentes. Lamentablemente, aunque fue acumulado, no fue reflejado ninguno de estos puntos, como ustedes ya saben, en la ponencia que finalmente se llevó a debate y que continúa en discusión, o aquella que se votaron 16 artículos en diciembre más o menos y que estamos esperando si se va a entrar a debate antes de que finalice esta legislatura. Claramente estos puntos, o más bien la exclusión de ellos, nos ha sido argumentada con la siguiente razón. No, mire usted, en diferentes mesas en donde nos hemos podido sentar con personas del ministerio. No, mire usted, es que esto que ustedes proponen es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar como política de empleo o política de trabajo. Que si ustedes leen bien, señores de la ANDI, señora de la ANDI, doctora Juliana de la ANDI, está por allá en los artículos 75 y siguientes del Plan Nacional de Desarrollo. Es una posición válida que, sin embargo, en la realidad no se ha desarrollado todavía. No tenemos ninguno de estos puntos ni siquiera en propuesta o en proyecto, ni tampoco se ha llevado a mesa de concertación de políticas salariales y laborales. Y lo que sí es cierto es que, sin duda alguna, los dos problemas iniciales existen. Son datos, no son opiniones nuestras. Y es difícil pensar en la solución de esos dos problemas estructurales sin una aproximación que no simplemente mire cuál es el tiempo de prescripción de una acción laboral, de cuáles son las causas que me conducen a tener una actitud antisindical, etcétera, sino también desde un punto de vista global, cuáles son las condiciones del mercado laboral actual y cómo se puede influir positivamente en ellas. Esta es nuestra propuesta. Doctora Juliana, por favor, cierre usted esto, que ha sido el alma y vida de esta propuesta, además. Agradecer además a todos los miembros de nuestros comités de laboralistas porque la construcción de estas propuestas laborales se hizo en conjunto con los abogados expertos que participan en nuestros comités de laboralistas. Esto no es una idea que surgió solamente del equipo de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI, sino que es una construcción colectiva de muchos meses de trabajo con los abogados y con los expertos de cada una de las empresas afiliadas y nosotros sí esperamos que estas propuestas se mantengan en el debate público porque sin duda lo que consideramos desde la ANDI es que efectivamente sí le apuntan a los problemas estructurales de nuestro mercado laboral y nos permitirían avanzar en ese propósito general de buscar una mayor formalidad y una mayor protección de los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juliana y doctor Alfonso.